Muy buena gente, bienvenido a un nuevo vídeo. Esta vez nos encontramos aquí en un lagar o una hacienda abandonada y, y vamos a ver lo que nos encontramos dentro. No he entrado como siempre para verlo con vosotros, a ver lo que hay, ¿vale? Está casi todo hecho abajo, pero he visto algunas tiradas, he visto algunas cositas por fuera, a ver si lo que hay dentro es algo mejor. Pues dentro vídeo. Bueno familia, pues ya estamos por aquí dentro y hemos accedido por este hueco que hemos dado al cuarto de baño. Y mira, aún tenemos aquí un cepillo de dientes. Esto sí se ve que es más nuevo. Tenemos los bates y el bidet que lo han sacado aquí fuera. Y ahí estaría lo que es la bañera. Pues vamos a empezar por esta habitación. A ver qué es lo que hay aquí. Aquí hay poca cosa, lo que sí quedan son las ventanas. Las ventanas originales de madera. Y una especie de armarito empotrado, ya sin puerta. Mira, enchufe antiguo y el cable, se aprecia el cable trenzado de la luz. Bueno, pues vamos a seguir por aquí. Esto sería otra habitación. Mira, aquí. Mira qué curiosa la llavecilla. Mira lo que es el interruptor. Hoy los guantes, como siempre, en el coche. Bueno, pues vamos a seguir por esta habitación. Y mira qué chimenea más chula. Nunca he visto una chimenea así de esta forma, vamos. Está súper chula. Mira, aún quedan ahí un bote y una jarrita y una botella de anís. Pero me ha sorprendido la chimenea. Y este será el balconcito que hemos visto desde la puerta. Que la entrada está tapiada. Pues mira, esto sería como un salón, me imagino. Mira, que aún conservaban las cajas de la uva y demás. Me imagino que esto será un lagar o algo. Porque aquí almacenaban las cajas de la uva. Y esto sería la cocina. Mira qué chulo. Lo que hay, me estoy dando cuenta que hay paja en la cocina. Y mira qué despensa. Qué chula. Y esto está todo echado abajo. Mira, mira una cabina de un tractor. No sé cómo ha llegado eso ahí. Vamos. Aquí es que no hay salida. Vamos a ver si podemos pasar para allá. Porque esto no creo que se abra. Bueno, pues vamos a poder pasar para el patio. Mira, esto
sea lo que es la entrada. Mira qué chula. La puerta. Original de aquí. Esto sería la entrada al patio. Y aquí, como hemos visto en ocasiones, los pesebres de los caballos, de los mulos, del destino, miren los tiros de las chimeneas. Los gorros del aire de la chimenea. Pero esto está... El techo está regulado por aquí. Lo vamos a salir. Y vamos a ver lo que es el patio. Mira qué chula lo que es la fuente que había aquí, que es donde vendría a beber agua y demás. Esto es lo que lo han hecho después, que es una bañera. Pero mira qué fuente más chula. Ah, vale, mira, esa puerta es la que hemos visto antes de la cocina, que saldría aquí directamente al patio. Pero mira qué ventana. Vamos a subir a esta parte de arriba a ver si... Como esto, como veis, está todo echado abajo. Ah, mira. Bueno, pues después de la catástrofe caída, que he caído ahí al agujero ese, vamos a seguir subiendo hacia arriba a ver si no hay más caída. Mira dónde ha crecido la rama del árbol. Son los gajes del oficio. Mira. Y huele un montón a sulfato. Wow, me estoy dando cuenta. La arroba de vino. Mira. La arroba. Ya esta de madera. Y toda la cantidad de botella de vino. Mira, ahí está de mimbre. Esto es súper antiguo. Wow, mira qué jaula. Mira qué jaula hecha a mano de madera. Yo imagino que será para una perdiz o algo de eso. Pero es un montón de esto, de arroba de vino. Mira, ese hecha con saco de parto. Pero súper chulo. Y aquí estoy viendo una para que veáis cómo es por dentro. Aquí está rota. Mira. Y aquí hay otra también de mimbre. Y la cantidad de productos de sulfato y demás que había. Menos mal que no me he hecho daño. Y menos mal que está aquí hoy conmigo mi padre, que si fuera pasado algo, pues me fuera a socorrer. Normalmente voy solo. Pero bueno, una anécdota graciosa. Hay que pisar el filo de la escalera donde había tierra en vez de haber piedra, que es el muro este. Bueno, un par de metros de altura.
par de metros largos. Pero bueno, yo creo que esto se merece que le deis un buen like por la caída y que os suscribáis y que dejéis en comentarios, sin reírse mucho de mí, qué os parece el sitio. ¿Vale? Esto es muchísimo más grande. No sé si se aprecia. Esto es el doble o el triple de grande. Lo que pasa es que es verdad que por donde ha sido antes estaba todo en ruina. Está todo... Mira, esto sería otro cuarto de baño. Esta parte. Está todavía ahí lo de la cortina y la toma de agua. Así que... Pues nada, familia. Lo vamos a dejar por aquí. Y muchas gracias a todos por el apoyo que estáis dando al canal. Y lo dicho. Hasta el próximo vídeo. Chao.